Una mujer lleva 7 años sin pronunciar una sola palabra. Está postrada en una cama de su mansión de París, alimentada por sondas, incapaz de moverse, incapaz de reconocer una sola cara. Afuera, en los salones que ella misma decoró, un abogado francés, al que apenas conocía en vida, controla su dinero, aleja a sus amigos y decide quién puede entrar a verla y quién no. La mujer que hizo temblar al Imperio Británico lleva 7 años siendo prisionera en su propia casa, sin que nadie intervenga, sin que nadie lo cuente. Su nombre es Wallis Simpson. Un rey renunció al trono más poderoso del mundo por ella. Y lo que le hicieron al final de su vida es lo que todavía hoy nadie se ha atrevido a contar. Porque esto no es la historia de un romance imposible. No es la historia de una mujer que sedujo a un rey y lo arrastró al desastre. Esa versión la escribió la familia real. La versión real es otra. La versión real dice que Eduardo abdicó porque él quiso. Porque era un hombre adulto, con todo el poder del mundo, y eligió libremente. Pero el precio de esa elección lo pagó únicamente ella. Sin título, sin país, sin el reconocimiento que le habían prometido. Con 40 años de silencio organizado, firmado en papel oficial, mantenido por una familia que decidió que era más fácil borrarla que aceptarla. Y hay algo peor que ser odiada. Algo mucho peor. Ser borrada. Antes de que termine este video, vas a descubrir qué pasó cuando la reina de Inglaterra fue a visitar a Wallis Simpson en secreto. ¿Y por qué llegó 40 años demasiado tarde? Quédate. Pero hay un detalle que necesito contarte ahora mismo, antes de seguir. Porque si no lo sabes, no vas a poder entender el resto de la historia con toda su brutalidad. El 3 de junio de 1937, en un château del Valle del Loira, en Francia, Wallis Simpson se puso el vestido azul pálido que había encargado a la modista Mame Butcher y se colocó frente al hombre que había renunciado a la corona por ella. Pronunció sus votos. Dijo que sí. Prometió amor y lealtad. En ese mismo instante, a 800 kilómetros de distancia, en Londres, el rey Jorge VI, el hermano de Eduardo, el hombre que había heredado el trono, gracias a esa abdicación, firmaba un decreto. Un documento oficial que negaba a Wallis, para siempre, el tratamiento de su Alteza Real. Mientras ella decía sus votos, el papel que la borraría de la historia ya estaba firmado. Eduardo lo sabía antes de la ceremonia. Wallis no lo supo hasta años después. Eso es lo que le hicieron. Y eso es lo que nadie ha contado con todas sus letras. Para entender cómo una mujer inteligente, libre y sin una sola gota de sangre azul pudo hacer tambalearse al Imperio Británico, hay que volver al principio. Mucho antes del rey. Mucho antes de Londres. Antes de los diamantes y los chateaux y los titulares de todo el mundo. Hay que volver a Baltimore. A una casa pequeña. A una niña que aprendió desde los primeros días de su vida que el mundo no te da nada gratis. Bessie Wallis Warfield nace el 19 de junio de 1896 en una pequeña pensión en Blue Ridge Summit, Pensilvania. Su padre, Tickle Wallis Warfield, muere 5 meses después de que ella nazca. 5 meses. Wallis nunca lo conoce. No hay memoria de él. No hay una voz que recuerde. No hay un olor. No hay una mano que la haya levantado del suelo cuando se cayó de niña. Solo hay un nombre en una lápida y una madre joven, viuda y sin dinero, que de pronto tiene que sobrevivir en una ciudad donde sobrevivir cuesta caro.
Alice Montague, la madre de Wallis, no tiene medios propios. Viene de una familia de cierta posición social, pero sin el dinero, que esa posición requiere esa combinación, que es quizás la más cruel de todas, porque te enseñan a querer lo que no puedes tener. Madre e hija se mudan a Baltimore, donde viven de la caridad de la familia Warfield. Y cuando digo caridad, lo digo literalmente. La familia de su padre muerto paga la educación de Wallis, paga el alquiler, paga la ropa. Pero nadie paga sin cobrar algo a cambio. La tía Bessie Merriman, hermana de su madre, es quien más la ayuda, quien más genuinamente la quiere. Pero los Warfield, la familia paterna, los que tienen el dinero de verdad, tienen la costumbre de recordarle a Alice, de maneras sutiles y no tan sutiles, que están viviendo de su generosidad, que son una carga, que hay una deuda implícita que nunca termina de saldarse. Wallis crece en ese ambiente. Crece aprendiendo a leer cada habitación, cada silencio, cada mirada de reojo. Aprende a saber cuándo un adulto está incómodo antes de que abra la boca. Aprende a calibrar qué le gusta escuchar a la persona que tiene delante, qué la halaga y qué la irrita. No es manipulación, no todavía. Es supervivencia. Es lo que hacen las niñas que crecen, sabiendo que dependen de la buena voluntad de otros para tener zapatos en invierno. Lo que distingue a Wallis de otras niñas en su situación es que ella nunca acepta la vergüenza que esa dependencia lleva consigo. Hay niñas que crecen en la pobreza relativa y aprenden a encogerse, a no pedir, a no ocupar espacio. Wallis hace exactamente lo contrario. Es afilada, directa, ingeniosa. En el colegio Oldfields, la escuela femenina de élite de Baltimore, a la que los Warfield pagan que asista, naturalmente es la chica que no tiene los vestidos más bonitos, pero que tiene las mejores palabras. La que puede hacer reír a cualquiera. La que dice lo que las demás piensan pero no se atreven a pronunciar. Eso es un don. Un don específico, raro y enormemente peligroso en una mujer de principios del siglo XX. Porque el mundo de esa época no sabía qué hacer con una mujer que hablaba con esa claridad. El mundo de esa época esperaba que las mujeres fueran decorativas, obedientes, silenciosas. Y Wallis no era ninguna de esas tres cosas. A los 19 años, Wallis conoce al hombre con el que se casará por primera vez. Su nombre es Earl Winfield Spencer. Le llaman Win. Es oficial de la Marina de los Estados Unidos. Apuesto con ese tipo de apostura que tienen los uniformes cuando uno todavía no sabe lo que esconden. Wallis se casa con él en noviembre de 1916. Tiene 20 años. Lo que nadie le había contado es que Win Spencer bebe. No bebe como beben los hombres de su época en las cenas de gala, con moderación y cierto control. Bebe para desaparecer. Bebe hasta que la habitación se vuelve inmanejable. Bebe y luego golpea. No siempre, pero suficiente. Suficiente para que Wallis aprenda a calcular su estado de ánimo antes de abrir la puerta de su propia casa. Suficiente para que la niña que había aprendido a leer habitaciones en casa de los Warfield aplique ahora esa habilidad para evitar algo mucho peor que la vergüenza. Se separan en 1922. El divorcio se formaliza años después. Para una mujer de principios de los años 20, ser divorciada equivale a llevar una marca visible. La sociedad no lo dice en voz alta, nunca lo dice en voz alta, pero lo comunica perfectamente, en las invitaciones que no llegan, en las puertas que se cierran con educación, en las miradas de las otras mujeres que ya están casadas y que miran a la divorciada con esa mezcla exacta de lástima y alivio de no ser ella.
Wallis no se encoge. Nunca lo hace. En 1928 se casa por segunda vez. Ernest Aldrich Simpson es exactamente lo contrario de Win Spencer en casi todos los sentidos: culto, tranquilo, gentil, capaz de mantener una conversación sobre literatura o arquitectura durante horas sin esfuerzo aparente. Es anglo-norteamericano, hijo de un naviero británico, y vive en Londres, donde gestiona los negocios familiares. Wallis cruza el Atlántico con él. Se instala en Bryanston Court, en el West End de Londres. Aprende rápidamente los códigos sociales de la capital del imperio. Y empieza a construir, con la misma precisión quirúrgica con que construyó todo en su vida, una vida social que la lleva, inevitablemente, hacia arriba. Lo que nadie sabe es que en ese mismo momento, en los círculos más altos de Londres, el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VIII, el heredero al trono más poderoso del mundo, está buscando algo que ningún palacio puede darle. El príncipe de Gales tiene en 1931 37 años. Es el hombre más fotografiado del planeta. Donde aparece, aparecen las cámaras. Donde va, va la adulación. Ha pasado toda su vida adulta siendo el centro de cada habitación que ha pisado, el destino de cada mirada, el objeto de cada conversación. Y eso, que podría parecer un privilegio absoluto, tiene un precio que nadie que no lo haya vivido puede entender del todo. Cuando eres el centro de todo, nadie te habla con sinceridad. Nadie te dice lo que realmente piensa. Nadie te contradice. Nadie se ríe de ti cuando dices algo estúpido. La adulación constante te vuelve una especie de fantasma presente en todos lados pero nunca realmente visto por nadie. En enero de 1931, en una cena en la casa de una amiga común, el príncipe de Gales conoce a Wallis Simpson. No es bella en el sentido que el siglo XX entendía por belleza. No tiene la suavidad de las actrices de Hollywood de la época, ni la elegancia clásica de las mujeres de la aristocracia inglesa. Tiene la mandíbula cuadrada, el cuerpo delgado casi hasta la austeridad, los ojos grandes, con una expresión que mezcla inteligencia e ironía en proporciones iguales. Lo que tiene Wallis, lo que esa noche el príncipe de Gales descubre con una sorpresa que nunca llegará a explicar del todo, es que le habla. Le habla de verdad. No con reverencia. No doblando la espalda ni mirando al suelo con modestia fingida. Le habla como si fuera una persona, no un símbolo. Le hace reír. Le contradice. Y cuando él dice algo que no le parece correcto, se lo dice. Para Eduardo, ese es el momento más extraño y más liberador de su vida adulta. Alguien que no le tiene miedo. Lo que empieza como una amistad se convierte en algo imposible de contener. Eduardo la invita a eventos privados. Le escribe cartas. La llama por teléfono a horas que no son horas razonables. Ernest Simpson, el marido de Wallis, está presente en muchas de estas situaciones y es perfectamente consciente de lo que está pasando. Hay quien dice que lo permitió. Hay quien dice que no tuvo otra opción. Hay quien dice que en el círculo social al que pertenecían, discutir la voluntad del heredero al trono no era algo que un hombre, en su posición, pudiera hacer impunemente. Lo que es cierto es que para 1936, cuando Jorge V muere y Eduardo se convierte en Eduardo VIII, rey de Inglaterra y de todo el Imperio Británico, la relación entre el nuevo rey y Wallis Simpson ya no es un secreto para nadie que pertenezca a los círculos correctos. ¿Cómo se llama lo que le hicieron castigar a una mujer por la decisión libre de un hombre? Esa pregunta es la que todo el mundo debería haberse hecho en 1936.
nadie la hizo. Pero hay algo que los libros de historia no cuentan con suficiente claridad. Eduardo no es un rey ordinario, enfrentado a una situación extraordinaria. Eduardo es, desde antes de conocer a Wallis, un hombre profundamente inadecuado para el trono. No por falta de inteligencia la tiene, sino por falta de disposición. No quiere las obligaciones que el cargo conlleva. No quiere los rituales. No quiere las audiencias interminables, los discursos preparados por otros, la vida entera regulada por el protocolo. Quiere libertad. Y Wallis, en su mente, representa exactamente eso, la vida sin las cadenas de la corona. La pregunta que nadie hará en voz alta durante décadas es si Eduardo eligió a Wallis porque la amaba, o si la amaba porque le daba una excusa perfecta para hacer lo que ya quería hacer de todas formas: salir, irse, dejar que otro cargara con el peso de ser rey. Wallis no sabe nada de esto. O quizás sí lo intuye y elige no mirarlo de frente. Eso es lo más humano de todo. En el verano de 1936, el rey Eduardo VIII invita a Wallis a bordo del yate Nalin para un crucero por el Mediterráneo. Las fotos de ese viaje recorren la prensa internacional. En Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, los periódicos publican fotografías del rey de Inglaterra y de la señora Simpson sonriendo bajo el sol del Adriático. En Gran Bretaña, los periódicos no publican nada. La prensa británica ha firmado un acuerdo tácito con el palacio para no informar sobre la relación. El pueblo inglés es el último en enterarse de lo que todo el mundo ya sabe. Eso tiene un nombre. Y ese nombre no es protección. Se llama infantilización. Mientras el barco navega por el Mediterráneo, en Downing Street, el primer ministro Stanley Baldwin empieza a trazar el mapa de lo que se viene. La pregunta no es si el rey puede seguir con la señora Simpson. La pregunta es, ¿qué precio pagará si lo hace? El gobierno le hace saber a Eduardo, con la claridad que permite la diplomacia de los pasillos, que una boda con Wallis Simpson, divorciada 2 veces, norteamericana, sin título, sin sangre noble, no es compatible con el cargo. La Iglesia de Inglaterra, de la que el rey es cabeza suprema, no acepta el segundo matrimonio de los divorciados mientras el primer cónyuge vive. Los 2 exmaridos de Wallis están vivos. Eduardo tiene 3 opciones. Puede olvidarse de Wallis. Puede proponer un matrimonio morganático ella, como su esposa, pero sin título real, sin derechos sucesorios, sin posición oficial. O puede abdicar. Elige abdicar. El 10 de diciembre de 1936, Eduardo VIII firma el instrumento de abdicación. Al día siguiente, habla por radio a todo el imperio. La transmisión la escuchan millones de personas en todo el mundo. Dice que no puede llevar la carga del cargo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que ama. Lo dice con una voz calmada, casi alegre. Lo dice como un hombre que ha tomado una decisión que, en el fondo, ya estaba tomada. En ese momento, Wallis está en Francia. No está con él. Escucha el discurso por la radio. Escucha las palabras «la mujer que amo» saliendo de un receptor de radio en una villa ajena, sola, con la certeza de que algo irreversible acaba de ocurrir y de que las consecuencias de eso irreversible van a caer principalmente sobre ella. Porque ya hay algo que ella no sabe. Algo que está ocurriendo en ese mismo instante en los despachos del palacio. En unos minutos vamos a llegar al momento en que ese secreto sale a la luz. Pero antes, hay que entender quién es la arquitecta del castigo.
Porque Wallis Simpson no fue destruida por el sistema en abstracto. Fue destruida por una mujer específica, con un nombre, con un plan, con una determinación que duró 4 décadas sin flaquear ni una sola vez. Su nombre, Isabel Bowes-Lyon. La Reina Madre. Isabel Bowes-Lyon es la esposa del rey Jorge VI, el hermano de Eduardo que hereda la corona gracias a la abdicación. Tiene 40 años cuando su cuñado abdica. Es una mujer de carácter de acero, envuelta en una imagen pública de dulzura y amabilidad que la prensa británica cultivará durante décadas. Sonríe perfectamente. Saluda perfectamente. Dice las palabras correctas en el momento correcto. Y detesta a Wallis Simpson con una intensidad que no decrece con los años, al contrario, se vuelve más metódica, más fría, más eficiente con el tiempo. ¿Sabes lo que es vivir décadas en un país que no es el tuyo porque el tuyo decidió que no era suficiente? Wallis Simpson lo sabe. Y la persona que lo organizó fue esta mujer de expresión amable, que aparecía en los balcones saludando a la multitud con un guante blanco. La primera gran maniobra de Isabel Bowes-Lyon ocurre el día en que Eduardo y Wallis se casan. El 3 de junio de 1937, en el Château de Candé, en el Valle del Loira, Eduardo, ahora simplemente el duque de Windsor, porque ha renunciado a ser rey, pero ha conservado su título de príncipe, se casa con Wallis Simpson. La ceremonia es pequeña. No hay familia real presente. No hay representantes del palacio. Nadie de la familia de Eduardo ha aceptado la invitación. El mensaje es claro, aunque nadie lo pronuncie en voz alta. Lo que Wallis no sabe mientras dice sus votos es que en ese instante, en Londres, el rey Jorge VI acaba de firmar el documento que, por decreto oficial de la corona, le niega para siempre el tratamiento de Su Alteza Real. Eduardo es zar por nacimiento, eso no se lo pueden quitar. Pero Wallis, su esposa, nunca lo será. El documento especifica que el título de Su Alteza Real no se extiende a la esposa del duque de Windsor. Es un decreto sin precedente en la historia de la monarquía británica. Fue elaborado específicamente para ella. Fue firmado ese día específicamente. Eduardo lo sabía antes de la ceremonia. Y eligió no decírselo. Hay algo peor que la traición de un sistema. La traición de la persona que se supone que es el amor de tu vida. Cuando Wallis lo descubre, no ese día, sino meses después, cuando la realidad de la exclusión se hace imposible de ignorar, cuando comprende que en los actos oficiales ella es la señora Simpson y él es Su Alteza Real, y esa asimetría no es un error protocolar, sino una política deliberada, no hay registro de que lo confronte públicamente. No hay una escena, no hay un escándalo, no hay unas declaraciones a la prensa. Lo que hay es ese silencio de las personas que entienden que la alternativa al silencio es algo de lo que ya no hay retorno. Eduardo y Wallis se instalan en París. Primero en un hotel. Luego en la Villa Lacroix, en el sur de Francia, con vistas al Mediterráneo. Luego en el número 4 del Bois de Boulogne, en París, una mansión de 3 plantas que Wallis decorará con una precisión y un gusto que los historiadores del arte y el diseño todavía citan. Sabe hacer un hogar. Sabe recibir. Sabe convertir un espacio en un lugar donde la gente quiere estar. Y sin embargo, ningún palacio real va a tener sus puertas abiertas para ella. Los años del exilio tienen una cualidad específica que es difícil de comunicar a quien no lo ha vivido: la extrañeza de no pertenecer a ningún lugar. No ser de aquí.
no ser de Allah. Tener dinero. El duque de Windsor es un hombre rico, y sin embargo no tener patria. Tener una identidad reconocida en todo el mundo. El nombre Wallis Simpson es reconocible en cada continente, y sin embargo, no tener una sola mesa oficial a la que sentarse. Lo que nadie sabe es que en ese mismo periodo, mientras Eduardo y Wallis son recibidos en sus visitas a otros países como celebridades internacionales, porque el mundo los ama de la manera superficial en que el mundo ama los romances imposibles. En Londres, la reina madre trabaja sin pausa. Se asegura de que la familia real no los visite. Se asegura de que las invitaciones no lleguen. Se asegura de que cuando se nombre a la familia real en los documentos oficiales, el duque y la duquesa de Windsor no sean mencionados. Construye, ladrillo a ladrillo, durante años, la arquitectura del olvido. Cuando la reina Isabel II asciende al trono en 1952, tras la muerte de Jorge VI, la exclusión se hereda intacta. La nueva reina envía representantes a todos los países del Commonwealth para comunicar oficialmente su acceso al trono. A todos. A todos, menos a uno. Eduardo, su propio tío, el hombre que era rey antes que su padre, no recibe ninguna comunicación oficial. Wallis tampoco. Son los únicos dos miembros de la extendida familia real que quedan excluidos de ese protocolo. Como si no existieran. Como si la abdicación hubiera sido una muerte. Tú habrías aguantado 40 años de silencio sin doblar la rodilla. Porque Wallis lo hizo. No con resignación, nunca fue una mujer resignada, sino con esa combinación particular de orgullo y pragmatismo, que es quizás la única forma sana de sobrevivir a una injusticia que no tiene solución. Los Windsor, el duque y la duquesa viajan. Viajan constantemente, en parte porque París no es suficiente para las dos ambiciones que conviven en esa casa, y en parte porque el movimiento disimula el dolor de no tener ningún destino definitivo. Van a Estados Unidos, donde la sociedad de Nueva York los recibe con un entusiasmo que contrasta brutalmente con el silencio de Londres. Van a Bahamas. Eduardo es nombrado gobernador durante la guerra, un cargo que parece un honor, pero que en realidad es un exilio más formal. Las Bahamas. Un archipiélago tropical lejos de Europa. Lejos de todo. Wallis en Nassau hace lo que siempre hace, construye. Reforma la residencia oficial del gobernador, que está en condiciones deplorables. Organiza hospitales de campaña. Trabaja con la Cruz Roja local. Hace el trabajo que se espera de la esposa del gobernador con una eficiencia y una capacidad que no dejan de llamar la atención. Y sin embargo, en los documentos oficiales, en los actos de protocolo, en la jerarquía visible de cada evento, ella sigue siendo la señora Simpson, no su Alteza Real. Eduardo es zar. Él la no. 30 personas en una sala lo saben sin necesidad de que nadie lo explique. Hay aquí un momento que necesito contarte con detalle, porque ilustra con una precisión brutal lo que le estaban haciendo. En Nassau, en una cena oficial, los invitados son instruidos formalmente, con nota escrita sobre cómo dirigirse a la duquesa, no como su Alteza Real, sino simplemente como duquesa. No porque nadie lo haya olvidado, sino porque el decreto lo exige. La nota existe para que nadie cometa el error de tratarla como igual, para que el recordatorio sea constante, para que la herida nunca pueda cicatrizar del todo. ¿Cómo se llama eso? No tiene nombre limpio. Pero hay algo que los libros de historia no cuentan sobre estos años. Wallis Simpson es, durante todo este período, una de las mujeres mejor vestidas y más comentadas del mundo.
Sus fotos aparecen en Vogue. Los diseñadores más importantes del siglo, Mainbocher, Schiaparelli, Balenciaga, Givenchy, la visten y la celebran. Su gusto es reconocido como impecable. No como el gusto de alguien que gasta dinero, hay mujeres ricas que gastan sin gusto, sino como el gusto de alguien que tiene un criterio específico, una visión, una inteligencia estética que no se improvisa. Las joyas que Eduardo le regala durante estos años son extraordinarias. Y aquí hay una lectura que nadie ha hecho públicamente pero que merece hacerse. Eduardo sabe que no puede darle el título. Sabe que no puede darle el reconocimiento oficial. Sabe que el palacio le ha negado lo que le prometió, implícitamente, cuando le dijo que renunciaría al trono por ella. Y compra joyas. Muchas joyas. Las más caras del mercado. Las más elaboradas. Las más únicas. Las más difíciles de reproducir. Como si cada piedra preciosa fuera un intento de compensar lo que nunca puede compensar con palabras o con actos. Las joyas no compensan nada, naturalmente. Pero guardan el valor. Guardan el nombre. Y ese detalle importará más de lo que nadie puede imaginar cuando llegue el momento del final. Los años 50 y los 60 pasan sobre el duque y la duquesa de Windsor, como pasan los años sobre los exiliados, lentamente, con esa mezcla particular de comodidad material y vacío emocional que produce vivir bien en el lugar equivocado. París los acepta, con la generosidad que tiene París para con los que tienen dinero y clase. Tienen amigos. Tienen una vida social. Tienen la mansión del Bois de Boulogne. Tienen los viajes. Tienen uno al otro. Pero lo que no tienen es el único reconocimiento que podría haber dado sentido a todo lo demás. El único que jamás llega. En mayo de 1972, Eduardo tiene 77 años y está gravemente enfermo. Tiene cáncer de garganta. Está en su habitación de la mansión del Bois de Boulogne cuando recibe una visita. La reina Isabel II viene a París. Visita a su tío. La primera visita oficial de la familia real en décadas. Hay fotografías de esa visita. Wallis está presente. La reina está presente. Están en la misma habitación. Y aún así, hay algo en la composición de esas imágenes que lo dice todo. Eduardo, postrado en la cama, en el centro. La reina, de pie, correcta. Wallis, en el borde del encuadre, como quien no sabe exactamente si está de más. Eduardo muere el 28 de mayo de 1972. 10 días después de esa visita. Wallis viaja a Londres para el funeral. Es la primera vez que pisa suelo inglés como viuda del duque de Windsor. La primera vez que entra al castillo de Windsor. La familia real la recibe. Con protocolo. Con la fría corrección de quienes saben que no pueden hacer otra cosa. La reina madre también está. Isabel Bowes-Lyon, la mujer que coordinó 4 décadas de exclusión, está en ese mismo castillo, en esa misma ceremonia. Lo que se dijeron, si es que se dijeron algo, no está en ningún registro. El cuerpo de Eduardo descansa en la capilla de San Jorge. Miles de personas hacen cola para verle. Wallis está presente durante todo el proceso. Silenciosa. Erguida. Con esa expresión que tienen las personas que han decidido no mostrar su dolor en público porque saben que si empiezan, no podrán parar. 48 horas después del funeral, Wallis vuelve a París. Como se devuelve lo que nunca fue bienvenido. Esto es lo que hay que detenerse a mirar un momento. Wallis Simpson,
Tiene 76 años cuando Eduardo muere. Ha pasado 35 años junto a ese hombre, en ese exilio dorado y frío que construyeron entre los dos. Y el mundo entero, incluida la familia real que nunca la reconoció, la devuelve a París en 48 horas. Porque ya no hay ninguna razón para que esté. Porque él era el hilo conductor. Ella era el accidente. Ella era el problema. Ella era la que nadie quiso. Eso es lo que 40 años de decreto oficial comunican en su forma más brutal, que ella nunca fue real para ellos. Que fue, en el mejor de los casos, una consecuencia indeseable de una decisión que tomó su marido. Wallis vuelve a su casa del Bois de Boulogne. La mansión que ella decoró. Los salones que ella diseñó. Los jardines que ella plantó. Y empieza la última etapa de su vida, la más oscura, la que nadie cuenta porque es incómoda de una manera diferente a todas las anteriores. En los años que siguen a la muerte de Eduardo, Wallis declina. No de golpe, nunca de golpe, sino con esa lentitud que tiene el deterioro de las personas que han mantenido su estructura a fuerza de voluntad durante décadas. Primero son los olvidos pequeños, las palabras que no llegan, los nombres que se escapan. Luego es el Alzheimer, diagnosticado, progresivo, imparable. Y aquí es donde la historia da el giro que nadie esperaba. Maitre Suzanne Blum es una abogada francesa, conocida en los círculos intelectuales y artísticos de París, que había representado durante años los intereses legales de algunos de los clientes más importantes de la capital. Wallis la conoce desde hace tiempo. Cuando el Alzheimer avanza y Wallis ya no puede gestionar sus propios asuntos, es Blum quien toma el control. Lo que ocurre en los años siguientes es uno de los episodios menos documentados y más perturbadores de esta historia. Blum se convierte en la guardiana de Wallis. Controla el acceso a la mansión. Decide quién puede visitar a Wallis y quién no. Aleja a los amigos de toda la vida, personas que la conocían desde hacía décadas, que querían estar con ella en esos últimos años. Gestiona su patrimonio. Habla en su nombre a la prensa, que de vez en cuando pregunta por el estado de la duquesa. Y las respuestas de Blum son siempre las mismas. La duquesa está bien. La duquesa descansa. La duquesa no recibe visitas por prescripción médica. Los amigos que intentan llegar a ella son rechazados en la puerta. Algunos consiguen entrar y después cuentan, con la discreción que el afecto impone, lo que han visto: una mujer que ya no habla, que ya no reconoce las caras, que está alimentada por sondas, que vive postrada en esa cama de la mansión mientras afuera la vida de París continúa ajena a todo esto. La mujer que hizo temblar al Imperio Británico lleva años siendo prisionera en su propia casa. Sin que nadie intervenga. Sin que nadie lo cuente. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Algo que lo cambia todo, aunque llegue demasiado tarde para cambiar lo que importaba. En el año 1980, la reina Isabel II visita a Wallis Simpson en la mansión del Bois de Boulogne. La visita es privada. Sin cámaras. Sin comunicado oficial. Sin protocolo público. La primera y única vez en toda su vida en que la familia Windsor trata a Wallis como una persona y no como una complicación. Lo que ocurre en esa habitación es lo que nadie que estuvo presente ha contado en detalle. Lo que sabemos es esto: la reina entra. Wallis está en la cama. Wallis no habla. Wallis no reconoce a nadie. El Alzheimer se ha llevado todo. La memoria,
El lenguaje, la capacidad de estar presente. La mujer que la había excluido toda la vida llega cuando ya no hay nadie al otro lado. Piensa en eso un momento. 43 años después de ese decreto firmado el día de la boda. 43 años de puertas cerradas, de invitaciones que no llegaban, de protocolos diseñados para recordarle en cada acto público que no era suficiente. 43 años de silencio organizado y sostenido. La reina llega por fin. La reina se sienta junto a la cama. Y la mujer que la recibe, si es que puede decirse que la recibe, ya no es Wallis Simpson. Ya no hay nadie detrás de esos ojos que pueda registrar ese momento, que pueda saber qué ocurrió, que pueda darle el significado que quizás alguna vez habría tenido. No hubo reconciliación. No hubo perdón, porque no hubo palabras. No hubo nada. Solo una mujer anciana en una habitación con otra mujer anciana que no sabía quién era. Wallis Simpson muere el 24 de abril de 1986. Tiene 89 años. Muere en su cama. En su casa. El mismo lugar donde había vivido los últimos años de su vida. Su cuerpo es trasladado a Windsor. Enterrada junto a Eduardo, en el Frogmore House, en los jardines del castillo. Juntos en la muerte como estuvieron juntos en el exilio. El palacio lo permite. Lo permite porque Eduardo lo había pedido. Porque era la última voluntad de un hombre que había renunciado al trono por ella. Y porque a esas alturas, con los dos muertos, el permiso ya no tiene coste para nadie. En abril de 1987, exactamente un año después de la muerte de Wallis, las joyas que Eduardo le regaló durante 50 años de vida en común son subastadas en Sotheby's, en Ginebra. La subasta dura 2 días. 189 lotes. Cada pieza con una historia, con un momento, con el peso silencioso de lo que significó y de lo que no pudo compensar. El broche de la pantera de Cartier, con sus esmeraldas y sus diamantes. Los brazaletes de oro con sus sellos privados. Las piedras que Eduardo encargó específicamente para ella, con las iniciales grabadas, con las fechas que significaban algo para los dos. El collar de rubíes y diamantes, que él le regaló el día de su boda. El día en que él sabía lo que ella no. La colección alcanza $31 millones. La subasta de joyería más cara registrada hasta ese momento en la historia. Sin título. Sin país. Sin reconocimiento oficial. Sin el tratamiento de Su Alteza Real que la corona le negó el día de su boda. Pero la mujer que hizo abdicar a un rey. Si esta historia te ha llegado, hay otra mujer que la familia real británica trató de borrar de la misma forma. La encontrarás en este canal. El 3 de junio de 1937, mientras Wallis decía sus votos en un chateau del Valle del Loira, en Londres se firmaba el documento que la borraría para siempre. Ella no lo sabía. 49 años después, ese papel lo había sobrevivido a todos. A los reyes. A los decretos. A los que la borraron. A los que la silenciaron. A los que decidieron que era más fácil olvidarla que aceptar que tenían razón de quererla. Wallis Simpson sigue siendo el nombre que nadie puede olvidar.